Fidel Castro, y yo le puse tal vez el personaje latinoamericano más importante, o por lo menos más reconocido de todo el siglo XX. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hombre, quisiera en primer lugar expresar mi condolencia por la tragedia que acaba de ocurrir la noche en Medellín, Colombia, en donde hay decenas de muertos de un equipo de fútbol. Tengo la información de que acaba de ser suspendido en la final de la Copa Suramericana. Nuestras condolencias. Vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo. Algunas cosas antes de entrar al plato central, que sin duda es la muerte de Fidel Castro. Escuché al presidente de la República decir que viaja a Cuba hoy y mañana hay gabinete en donde se va a hacer una evaluación de lo que él llama los efectos de Otto. Pero dijo que aunque ganes un partido, refiriéndose a que lo que ellos hicieron está bien, en caso de Otto, hay que hacer balances. Yo creo que hay que aprender a ser autocrítico. Claro. No hay la menor duda que la cosa más visible desde el lunes pasado, el antepasado, es que el gobierno fue sorprendido. A pesar de que eran claros los indicadores el domingo de que había que tomar medidas, no las tomó. Debemos aprender de eso, a tener la capacidad de ser autocrítico. Eso no tiene ningún... Otto no es una responsabilidad del presidente Varela. La responsabilidad del presidente Varela es actuar a la velocidad de que los acontecimientos se están desarrollando. O tener niveles de prevención cuando la información así lo amerita. Y se tenía la información. Esa es la primera cosa que quiero dejar sentado. También hoy se celebra aquí en Panamá la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en medio de protestas, pero que van a tratar de controlarla. Creo que es irónico que se esté desarrollando esa reunión aquí y no se trate de los temas de Panamá. Exacto. Creo que ese es parte de lo que hay que discutir con toda claridad. No se están dando en los procesos que se siguen un cumplimiento a la ley y a la Constitución. Lo hemos venido denunciando, hemos presentado pruebas, hay gente detenida, como el caso del gerente de la Caja del Seguro Social y el presidente de la Junta Directiva, de la Caja de Ahorro, y todavía se mantiene esa detención, a pesar de que no existen elementos jurídicos para que eso, a través de ese proceso que se da ahí, se mantenga esa medida cautelar. Y sin embargo se va a dar la reunión, bueno, va a haber protestas, también va a haber protestas en el magisterio, allá en Cárdenas, en el Meduca. En el plano internacional le adelanto que en Francia ganó la derecha el candidato a la derecha, François Fillon, y la derecha se consolida y se unifica, mientras la izquierda se divida. Y dice lo que está ocurriendo en Francia. Es probable que estas elecciones sean entre la derecha y la ultraderecha, dejando por fuera a la izquierda. ¿Y por qué es importante para nosotros en Panamá esta elección? Recordemos que Francia, en el próximo semestre, va a decidir si nos mantiene o no en la lista. Para mí, la información que dispongo es que Francia nos va a mantener en la lista gris. No importa quién sea el que gane las elecciones, pero si gana la derecha, va a haber línea más dura. No nos engañemos con respecto a eso. Pero ahora vamos al plano de lo que tú me estás planteando. Fidel Castro. La muerte de Fidel Castro el viernes a las 10:29 la anunció su hermano Raúl Castro. La primera cosa que le quiero decir a nuestra audiencia, que es difícil tener un juicio objetivo sobre un personaje tan controversial y tan importante en la historia como Fidel Castro. Entonces voy a tratar de hacer un intento por tener un nivel de objetividad alto para poder brindarles a ustedes algunos análisis de este importante personaje de nuestra América. No hay la menor duda, Fernando, que Fidel Castro es el dirigente de América Latina de mayor importancia a lo largo de toda nuestra historia. Ningún dirigente, ni Bolívar, ni ninguno de nuestros dirigentes, aparte de Fidel Castro, ha tenido el impacto mundial que tuvo Fidel Castro en su vida política. Arranquemos por la crisis de los misiles. El triunfo de la revolución llevó a Cuba a ser, digamos, el centro de atracción por lo que se denominaba una revolución contra una dictadura. Pero rápidamente la revolución lo llevó a enfrentarse al poder más importante en desarrollo en medio de una profunda guerra entre dos potencias. Y la crisis de los misiles, cuando Nikita Khrushchev establece los misiles a 90 millas de los Estados Unidos
y la decisión del presidente Kennedy de sacar los misiles de allí, que produjo lo que se conoció como la crisis de los misiles, puso a Fidel Castro en el disparadero mundial, con mucho nivel de fuerza, porque se trataba de, había o no una guerra nuclear. Al final se impuso el entendimiento entre Khrushchev y Kennedy, en la que se cambiaron los misiles que los Estados Unidos tenían en Turquía contra los misiles que Khrushchev tenía en Cuba. Y Fidel quedó negociado. Pero eso le dio una impronta y un acuerdo no escrito, mediante el cual los Estados Unidos se comprometió a no intervenir en Cuba. Y eso le dio un espacio político al desarrollo de la Revolución Cubana y a todos los proyectos militares que Fidel emprendió a lo largo de su historia. Entonces creo que, sin duda alguna, le guste o no a sus amigos, a sus detractores, Fidel Castro es la figura más importante y con impacto a nivel mundial de nuestro continente. Lo demuestra así, por ejemplo, todas sus acciones en África, en donde tropas cubanas combatieron por la independencia y la liberación, por ejemplo, de Angola. Y en Etiopía. En Etiopía. En muchos países de África, tropas cubanas estuvieron peleando por la independencia de esos países en un claro enfrentamiento entre los Estados Unidos y Fidel Castro, e incluso algunas veces sin la aprobación de la Unión Soviética. Entonces Castro tuvo una influencia muy grande en África, en donde sus tropas, bajo la dirección del general Arnoldo Ochoa, que posteriormente será ejecutado por el propio Fidel Castro en 1989, en unas acusaciones sin una defensa real. Ochoa es fusilado junto a 5 oficiales, dirigido el juicio por Fidel Castro. Por Raúl. Y Fidel Raúl era fiscal. Era fiscal, pero Fidel estaba al mando del país en ese momento. Y se elimina al héroe de la guerra de Angola. El estratega militar, el militar con mayor peso en Cuba. En América Latina, las victorias de Fidel Castro fueron casi ninguna. A pesar de impulsar la revolución armada en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, ninguna de las acciones guerrilleras de Fidel en América Latina tuvieron éxito. Nicaragua tuvo éxito porque nuestro país, Panamá, bajo la dirección de Omar Torrijos, Venezuela, bajo la dirección del presidente Carlos Andrés Pérez, y López Miquelsen, que todavía estaba en Colombia, más Oduber y el gobierno costarricense que le siguió, más el apoyo del presidente Carter, hizo posible que la victoria sandinista se diera sin la oposición de los Estados Unidos. Entonces, la victoria sandinista no es la intervención directa de Castro, sino la intervención de fuerzas democráticas que esperaban destruir la dictadura somocista para dar paso a una revolución de centro-izquierda. El resto de los países, la estrategia militar de Castro y política fue un fracaso. En la teoría del foco guerrillero se produjo simplemente decenas de miles de latinoamericanos murieron. Sí. Solo en El Salvador, por los errores de la dirección cubana para conducir en el año 79-80 la posibilidad nosotros teníamos la posibilidad de un acuerdo. Lo que hizo Cuba fue meter 800 toneladas de armamento a Salvador y frustró la última acción del presidente Carter para lograr una paz. Bueno, esa decisión costó más de 100.000 muertos a El Salvador. De manera que en nuestro continente, a pesar de que Fidel tiene una impronta importante, sus acciones militares fueron todo un fracaso. Y llevaron a la muerte a decenas y centenares de dirigentes y de civiles en nuestro continente. Por ejemplo, pero dentro de esto hay una figura gris, que es Manuel Piñera, que tal vez sea el ejecutor de Fidel Castro para todas estas políticas guerrilleras en América Latina. El comandante Piñera era el responsable para América Latina, el responsable político, pero en realidad las decisiones militares no las tomaba Piñera. Él era la voz visible política. El aparato del Ministerio del Interior jugaba un papel importante en el manejo, digamos, de la logística militar. Piñera era el contacto directo entre los dirigentes, era, digamos, la estructura política del Ministerio del Interior que se encargaba de América Latina. Pero en términos generales, esto en el plano del mundo, en el plano interno,
La Revolución Cubana arranca con un planteamiento estratégico que fue la que captó el sentir de Cuba y del mundo. La revolución es el producto de dos objetivos estratégicos: liberar a Cuba de la dependencia internacional y particularmente del turismo que estaba en manos de la mafia en Cuba, y lograr un régimen social más equilibrado en el marco de una sociedad democrática. Esa era la revolución. Hoy, la revolución se ha comido a sí misma. No tiene un desarrollo económico Cuba. Cuba es, desde el punto de vista económico, un desastre. Sí, sí. Desde el punto de vista económico es un desastre. Y desde el punto de vista social, Cuba se encuentra entre los países de más bajo desarrollo económico y el ingreso per cápita más bajo. Para que tengan una idea, el ingreso per cápita de Cuba de hoy es inferior al ingreso per cápita de Cuba cuando antes de Batista. Para que tengan una idea. Ya han pasado 56 años. Sí. De manera que en el plano económico, el modelo que implantó Fidel en Cuba ha sido un fracaso. Desde el punto de vista social, ha habido logros importantes en materia de educación y salud pública, pero el principal logro, que es la libertad de expresión, la libertad de pertenecer a cualquier partido, la libertad de poder criticar, el logro social ha sido a expensas de eliminar la libertad. Entonces, en el plano político, Fidel tuvo la capacidad de darle una dimensión estratégica a Cuba que Cuba no tenía el potencial ni geográfico ni económico para tenerlo. Es decir, Fidel sobredimensionó con su actuar internacional la posición de Cuba. Entonces Cuba se convirtió en una especie de permanente preocupación de nivel mundial. Es más, las noticias de su muerte acaparan la atención de todo el mundo, porque Fidel sobredimensionó a Cuba. Cuba va a volver a su verdadero valor. ¿Cuál es el verdadero valor? Una isla situada en una entrada importante a 90 millas de los Estados Unidos, sin valor estratégico. Sin valor estratégico desde el punto de vista de la nueva globalización. Y eso me plantea entonces mi primera conclusión. Desde el punto de vista geopolítico, la desaparición física de Fidel no va a tener ningún efecto en el mundo. Ninguno. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra en otra condición. Desde el punto de vista interno en Cuba, Fidel tuvo la facultad de sobrevivir a la enfermedad por 10 años, lo que permitió una transición de 10 años del paso de él a su hermano con tibias reformas, todavía no importantes para cambiar el modelo económico, pero creó condiciones para establecer una especie de transición sin Fidel, con Fidel vivo. Ahora viene el siguiente problema, una transición con ya Fidel muerto, con un Raúl Castro en el ocaso de su vida. Un líder que tiene 85 años, ya está en la última vida fisiológica y él está preparando su transición para los próximos 2 años. Entonces coincide esto con la aparición en los Estados Unidos de un dirigente como Donald Trump, con líneas muy duras, incluso con palabras muy duras con respecto a la muerte de Fidel Castro y con discusiones muy fuertes que se están haciendo en los Estados Unidos, si los Estados Unidos debe o no estar presente en los funerales de Castro. Entonces, uno se pregunta, aquel histórico discurso en el Moncada, cuando Fidel terminó aquella intervención, la historia me absolverá. ¿Absolverá la historia a Fidel Castro? Creo que en el plano político no hay la menor duda que después del Moncada y del perdón que le dio Batista, que salió de las cárceles, que Fidel logró no solamente la absolución política, sino un escenario mundial sin precedentes en la historia de nuestro continente. Pero en el plano económico, Fidel deja a una Cuba completamente arruinada. Y desde el punto de vista del desarrollo democrático, en una Cuba sin ninguna estructura democrática. Ahí hay un régimen autoritario actualmente, gobernado por militares y por una burocracia que se ha hecho casi prácticamente una plutocracia, que es controlada por pocos, ¿sí?, con dirigentes controlados y que sin ninguna libertad política. Entonces aquí viene lo que va a pasar en Cuba. Si va a ser 1 año, 2 años, 3 años, en Cuba va a haber una transformación. Voy a recordar nada más
dos dictadores longevos, Franco y Salazar. Ambos con controles absolutos sobre su poder, desaparecieron ellos y a los 5 años... Desapareció su historia. En Portugal yo estuve presente cuando la revolución de los claveles, yo estuve allí. Es más, los que dieron el golpe en Portugal fueron precisamente los militares que actuaban en Angola, que cansados del control central, cuando llegaron a Portugal, a Lisboa, dieron un golpe. Y no se habla en Portugal de Salazar. Murió. Franco tuvo una influencia del franquismo durante los primeros 5 años y después Franco no es historia. No es tema siquiera. Este es, digamos, de derecha. Acá a la izquierda tiene a Fidel como su ícono. Sin embargo, el mundo viene de vuelta. Ya las ideas socialistas, izquierdistas, comunistas han pasado de moda para dar paso a nuevos modelos de desarrollo. El mundo se enfrenta hoy a una globalización en retroceso, pero requiere dirigentes de otra tecnología. Ya por eso digo que estratégicamente la desaparición de Fidel Castro no produce ningún vacío estratégico, porque Fidel hace 10 años que no está en el escenario mundial. Conversaciones, mantenerlo vivo, pero no hay, digamos, un implante la relación más importante que tuvo Fidel la tuvo con Chávez. Y al morir Chávez y estar Venezuela en la situación caótica que se encuentra desde el punto de vista económico, los aliados de Cuba no tienen la capacidad de darle oxígeno. Exacto. Y la economía cubana está requiriendo transformaciones estructurales, no cambios cosméticos, sino cambios estructurales, y no están preparados todavía para ello. De manera que el futuro de Cuba obviamente está en manos de los cubanos, pero se va a producir sin la menor duda, digamos, un proceso de transición que en la medida en que se distancie del tiempo material de la desaparición de física de Fidel y la incapacidad de Raúl Castro para seguir, vendrán cambios profundos en Cuba, y que creo que van a beneficiar al pueblo cubano. Bueno, sin lugar a dudas, un hombre que, como lo dijiste, tuvo una impronta en todo el continente. Incluso uno de los episodios que se ha mencionado mucho fue cuando se desmantela este laboratorio en Darién en 1985, que él entra como mediador entre dos bandos, entre Noriega y el cartel de Medellín. Yo les puedo contar, a mí me tocó precisamente por ser parte del equipo de estrategia política de Omar Torrijos, visitar muchas veces Cuba, 15 veces probablemente, y conversar durante todo ese tiempo con Fidel Castro. De manera que lo conozco en términos de su manera de pensar y de actuar. Y le puedo señalar lo siguiente. El general Torrijos, a pesar de que era amigo de Fidel, no compartía la concepción geopolítica que tenía Fidel, ni de Cuba ni del mundo. De manera que nuestras conversaciones, en la que algunas veces me tocó encabezar a mí la delegación panameña, siempre con la compañía de Felipe Camargo, después con Rómulo Escobar, después con el propio Noriega. Muchas de nuestras conversaciones con Fidel giraban en torno precisamente a la situación en Centroamérica. Y recuerdo cosas como la siguiente. Fidel siempre que tú llegabas a Cuba te recibía, se aparecía en la casa donde nosotros estábamos hospedados como a la 1 de la mañana. Sí, porque su vida era diferente a la nuestra. Nosotros nos levantamos temprano y a la 1 de la mañana usted está durmiendo. Fidel se acuesta a la madrugada, se duerme a las 6, 7 de la mañana, se levantaba a las 11, 1 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Entonces, cuando él estaba comenzando a trabajar, tú estabas comenzando a dormirte. Y yo recuerdo que nuestra relación con Cuba, de Panamá, fue parte de nuestra estrategia de enfrentar a los Estados Unidos con cautela. Cuando nosotros decidimos abrir relaciones con Cuba, fue toda una discusión política del Estado Mayor aquí, en lo que antes se conocía como la siesta. Y decidimos abrir relaciones para poner presión a los Estados Unidos. Y nos unimos a los no alineados como una estrategia de buscar apoyo en el mundo internacional de la izquierda progresista anticolonialista. Nos unimos a la corriente anticolonial africana, y no hay duda de que Fidel ayudó a Panamá en ese camino. Pero con las diferencias conceptuales que existían entre Torrijos, nuestro país,
y ellos. Y en el marco centroamericano, nosotros confrontamos a Cuba en forma permanente. Un ejemplo, nosotros habíamos diseñado con el presidente Carter y el presidente Carlos Andrés Pérez un plan de paz para El Salvador y teníamos apenas diciembre y antes del 20 de enero del 80 para que se firmara con el apoyo de Carter, porque Carter entregaba el gobierno a Reagan en el 20 de enero del 80. 81. El 81, perdón. Sin embargo, los cubanos, a pesar de que estamos discutiendo eso, lo que hicieron fue mandar 800 toneladas de armas al frente Farabundo Martí. Y les mandaron tantas armas que no tenían capacidad los guerrilleros de poder utilizar esas armas. Y aquella famosa ofensiva terminó en un gran fracaso y el resultado fue la muerte y la desolación. No se pudo, porque el ejército salvadoreño tenía otra característica. La economía salvadoreña tenía otra característica a la economía nicaragüense. Entonces, nosotros tuvimos muchas discrepancias con Fidel Castro. Yo recuerdo una noche, en una madrugada de esa, que Fidel se apareció con un entorno muy grande. Estaba yo con Camargo y estábamos otros panameños allí. Y le trae un regalo al general Torrijos, Fernando, que era un tomate como este tamaño. Y él quería que yo le llevara ese tomate y me dice, mire, ingeniero Blandón, llévele esto al general Torrijos como un aprecio de mi finca. Entonces yo le dije, comandante, yo no puedo llevar ese tomate a Panamá, porque aquí en su isla está el moho azul del tabaco. Y el tabaco es familia de Solanácea y es familia del tomate, y yo no voy a introducir una enfermedad a Panamá. Pero chico, llévale eso, que eso es un regalo. Yo no lo voy a llevar. Puede quedarse con su tomate. ¿Y qué hacemos con él? Démelo acá y yo lo partí. No lo voy a llevar, se acabó. Se hizo tensa toda la reunión. Cuando yo regresé a Panamá, cuando le contaron a Torrijos lo que yo le había hecho, me dice, ¿tú cómo le haces eso al comandante? Digo, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a traer una infectación del moho del tabaco, una enfermedad tan fuerte, para traerla a Panamá? Después Fidel comprendió. Pero Fidel era un hombre, toda su personalidad, de mucha egolatría. Lo que él decía se hacía. Muchos proyectos agrícolas que se hicieron en Cuba fueron inventos de él. Ese famoso cordón de La Habana para sembrar café, eso no se podía hacer porque las tierras no eran para eso, ni el microclima para hacer eso. Pero bueno, ese es Fidel Castro. En el marco de toda la situación que se da desde 1985, te recuerda a Mariel, son decisiones que él toma. Él sacó preso, sacó enfermo, se lo mandó a Carter. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, y le hablamos al presidente Carter que esto no podía seguir, Fidel se estaba burlando de Carter. Fidel logró tomar, por ejemplo, decisiones cuando nosotros estábamos negociando con el M-19 en Colombia para la paz. Cuando nosotros estábamos en esta negociación, mandó una intervención al Caquetá, a Colombia, con guerrilleros que pasaron por el canal de Panamá. Y de entre ellos iban 5 estudiantes de la Federación de Estudiantes de Panamá, que fueron capturados por Colombia y que nos obligaron a nosotros a producir un cable denunciando a Fidel Castro con autorización de Omar Torrijos. Cable que redactó el Marcel Salamín, que acababa de llegar de los Estados Unidos, y conmigo, y lo hicimos público. Y fue el cable que nosotros le presentamos a las autoridades colombianas. Nosotros estábamos en contra de lo que estaba ocurriendo. De manera que igual pasó con las negociaciones. Cuba estuvo envuelto en el aparato de inteligencia en muchas actividades ilegales. En todo el tráfico que se dio con la guerra de los contras, etcétera, se generó toda una actividad ilegal. Y dentro de eso hay una historia muy larga que contar. Al final lo que quiero decirle con esto es que no hay la menor duda que murió un hombre de impacto mundial, acaparado la atención del mundo, pero no nos llamemos engaño. La Cuba que deja Fidel Castro no es mejor que la que él destruyó. Y en ese sentido, la historia no lo va a absolver a él. Creo que los cubanos, fíjense que Cuba era un exportador neta de talento. Sí. Hoy, Cuba es más dependiente del extranjero que cuando Batista. No existe la agricultura en Cuba, destruida totalmente. Las empresas que entran a Cuba hoy, con 51% del Estado y 49%, del valor que generan en riqueza, muy poco le queda al trabajador cubano. En La Habana y en las ciudades hay mejor distribución del ingreso, pero en el campo de Cuba hay muchas necesidades. Entonces, esta es una realidad. No tenemos que, no es el modelo para seguir. Y yo creo que Panamá debe mirar muy, muy cuidadosamente lo que está ocurriendo en Cuba
y ser muy cuidadosos, no precipitarnos sobre tomar decisiones con Cuba, porque Cuba va a volver a su nivel real. A su tamaño real. A su tamaño real. Le voy a dar una diferencia. Nosotros en Panamá, a pesar de ser más pequeños que Cuba poblacionalmente, tenemos más importancia geopolítica que Cuba. Claro. Y eso nos dio a nosotros la posibilidad de conseguir apoyo mundial. Claro, Cuba fue uno de los aliados nuestros, no el único. El apoyo de Cuba a nosotros nos costaba. Acuérdense que todo esto hay que mirarlo siempre en el plano donde estos hombres se desarrollaron, tanto Fidel, Torrijos, etcétera, en un plano de confrontación ideológica. Resuelto ese problema, estos liderazgos mesiánicos ya se acabaron. Sí. Para dar paso a un liderazgo más colectivo, a un liderazgo más abierto, más democrático, más participativo y un mundo más complejo. Entonces, yo entiendo que Cuba esté haciendo análisis sobre casi endiosando a Fidel Castro. Es un error. Creo que hay que mirar a Fidel en su justa perspectiva. Como señalaba Teresita de Arias, sí. Es muy difícil separar el odio. Si usted entiende al exilio cubano, que fue separado, dividido, algunas de sus familias asesinadas, usted entiende ese odio. Pero llevarnos por el odio o por el alabo no nos permite tener una visión clara. Una versión clara. Es muy difícil, muy temprano en la historia, hacer análisis de figuras tan importantes como esta, pero ya Fidel tiene 10 años de estar fuera del escenario mundial y creo que esperemos a los acontecimientos en Cuba. Vamos a ver qué pasa. Sin lugar a dudas, el análisis del ingeniero José Blandón Cañas.